Gracias, pastor. Gracias. No esperaba este recibimiento tan lindo. Y sobre todo hablando de la mujer, ¿no? Qué hermoso. Yo creo que él sabía que yo iba a traer un tema de la mujer. Una mujer poderosa de la palabra de Dios, ¿sí? La vez pasada en oración, porque los martes, y digo a las personas que no saben, que nos reunimos a las 2 de la tarde para orar, para interceder, para estar ahí guerreando por ciertas cosas, dificultades que se nos presentan a diario, ¿sí? Yo esta semana fue difícil para mí, ¿sí? Muy difícil, ¿sí? Mi hija más chica cumple 30 años, gracias al Señor, fui una madre vieja, ¿sí? Y bueno, le estamos preparando su cumple, sorpresa, así que ella mucho no sabe de la fiesta que le organizamos, y en medio de eso aparece una dificultad bien difícil, pero valga la redundancia, dificultad difícil, si es una dificultad, y sí, es difícil. Y bueno, ahí estábamos ahí, y bueno, pidiendo al Señor que nos fortalezca, ¿sí? Que nos dé la palabra justa, que no salgamos de ahí, ¿sí? Que no nos llene de enojo, de ira, de contienda, porque el enojo nos lleva a esa contienda, ¿sí? Vamos a la palabra de Dios. Es en 1 Samuel 1. Todos conocemos la historia de Ana, ¿no? Qué mujer, qué ejemplo. Y ¿sabe qué? Yo más que nada, para cada cosa, para cada versículo, y bueno, copiémonos de Ana, ¿sí? Contagiémonos de Ana, de la fe, de las dificultades que ella tuvo, que se le presentó en el tiempo ese, y sin embargo ella estuvo ahí creyendo en el Señor, confiando, pidiendo, ¿sí? Yo voy a empezar como le decía, 1 Samuel 1, a partir del versículo 9, porque anterior a eso todos conocemos la historia de Ana, ¿sí? Yo le voy a decir así rapidito en grandes rasgos, ¿sí? Que Ana tenía un esposo, Elcana, ¿sí? Pero antes tenían más de una esposa, así que ahí su lucha con Penina y Ana, ¿sí? Bueno, dice el capítulo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta ahí lo voy a leer, pero después tal vez agregue algunos versículos. Bueno, acá es una de las cosas que yo quiero que imitemos a Ana, ¿sí? Es donde ella viene delante de Jehová y derrama estaba defraudada, estaba mal, y derrama su alma delante del altar, ¿sí? Y el sacerdote lo estaba viendo, qué pasaba con Ana, ¿sí? Que ella solo movía sus labios, porque hay veces que no es necesario que hablemos en voz alta para el Señor, porque Él conoce nuestro corazón, Él sabe de nuestros pensamientos. Por eso muchas veces hay cosas que no lo decimos, sobre todo cuando estamos batallando, ¿sí? Para que no lo escuche el enemigo, ¿sí? Sobre todo si hay buenos deseos, buenos proyectos, ¿sí? Entonces
el Señor sabe de nuestros pensamientos, ¿sí? Y dice que Ana estaba ahí con mucho llanto, amargada, llorando. ¿Por qué? Porque Ana era estéril, ¿sí? No había tenido hijos y en este tiempo se dice bullying, ¿sí? Pero en aquel tiempo Penina le hacía bullying a Ana, ¿sí? La disgustaba, le haría burla porque no tuvo hijo y tenía un marido ahí que hoy también diríamos machista, ¿sí? ¿Por qué? Porque le decía el esposo, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y Cana con una autoestima por allá arriba, el hombre, ¿sí? Pero no, Ana quería ser mamá. Y en aquel tiempo era terriblemente desagradable para una mujer no poder engendrar hijos, no poder tener hijos, ¿sí? O sea que la estéril lo padecía a eso, ¿sí? Y el ejemplo era de que todos vayamos ahí de rodilla delante del Señor a llorar nuestras angustias, nuestras decepciones, nuestras frustraciones, ¿sí? Porque a diario aparecen que nos sentimos frustrados por una u otra cosa. Y ir delante del Señor, copiémonos eso, ir delante del Señor a derramar. Y también veo que la esterilidad de Ana podríamos atribuir a los propósitos de Dios, ¿sí? ¿Cuántos saben de que Dios tiene un propósito en nuestra vida? Su propósito, Dios cumplirá su propósito en mí, dice el Salmo, y yo lo creo. Yo lo creo. Porque Él sabe, Él conoce todo, nosotros por ahí no lo vemos, ¿sí? Pero por ahí era un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque quería prepararla a Ana para el nacimiento de su hijo Samuel, ¿sí? Y Ana dice que oró delante del Señor, derramó su corazón delante de Él e hizo votos. Otra cosa que tenemos que copiarnos de Ana, imitarla a Ana, ¿sí? Hizo votos delante del Señor, no solamente que lloró su angustia, sino hizo voto con el Señor. ¿Y qué hizo además? El pedido específico. Que así tenemos que ir delante del Señor con el pedido específico. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que anhelamos? Como hace poco decía el pastor, iba a decir el doctor, porque imagínense, mi lugar de trabajo es doctor y acá no es pastor. El pastor decía, no pedirle un autito, y sí, Señor, necesito un autito. No, pídale lo mejor, pídale al Señor. Entonces, lo específica que fue Ana, el pedido de un hijo varón. Ella no pedía un hijo solamente, no, quiero un hijo varón, ¿sí? Y la promesa que hizo Ana fueron los votos nazareos, ¿sí? Que la palabra nazareo viene del hebreo, que tiene origen en la palabra nazar, ¿sí? Que significa apartar. Ahí estaba el voto que hizo Ana al Señor. La dedicación podría ser por un periodo o por toda la vida, ¿sí? Y en ello también va involucrado no cortar el cabello, que más adelante lo dice la palabra, ¿no? Era una señal de voto nazareno. Así que por eso, cuántas cosas que tenemos que imitar a Ana, ¿sí? Y además que Ana mostró su devoción al Señor mediante su disposición a dedicar a su hijo a la obra de Dios, ¿sí? Los primeros 8 capítulos de Samuel se concentran en el nacimiento de Samuel, los primeros años y al liderazgo profético de Samuel, ¿sí?
Señor, el sacerdote Elí la bendijo y Ana fue en paz. Esto está mucho más adelante de lo que yo leí, ¿sí? Está en el versículo 18, ¿sí? O sea que es otra cosa que tenemos que imitar a Ana. Entregar nuestras cargas al Señor, el pedido específico, y después esperar la bendición, ¿sí? El sacerdote la bendijo y ella se fue en paz. El pedido está hecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos en paz, ¿sí? Es creyendo que el Señor, si tiene un propósito, si está en su voluntad, lo va a cumplir, ¿sí? Así que esa es otra cosa que tenemos que imitar a Ana. O sea que ella, de tanto lloro, de tanta tristeza, de tanta frustración, dice que Ana comió y después se va en paz. Es lo que tenemos que imitar también de Ana. Pasado el tiempo, Ana tuvo a su hijo, lo crió y en su debido tiempo, cuando lo destetó y lo trajo a la casa de Jehová, el niño todavía era pequeño. Hoy en día siempre aconsejamos que hasta los 2 años la mamá amamante, ¿sí? Amamante a su hijo, que le dé leche materna hasta los 2 años. Como mínimo 2 años. Hay madres que se pasan, hay madres que quitan antes. Y dice, en el versículo 24 dice, una partecita ahí en lo último del 24 dice, y el niño era pequeño, ¿sí? El voto que hizo Ana estaba ahí presente en ella. Ella tenía que cumplir de que cuando destetara a su hijo, lo llevaba a la casa de Jehová, tenía que cumplir ahí el voto que hizo con el Señor, ¿sí? En cuanto ella lo cuidó, lo alimentó, lo amamantó, cuando lo destetó, lo lleva a la casa de Jehová para que le sirva a Dios por el resto de su vida, ¿sí? Así que yo anoté unos tips acá chiquititos para que tengamos en cuenta. Después, si quiere, lea todo porque es apasionante. El capítulo 1 de Primera de Samuel. Es todo bueno, pero a mí me gusta mucho esta parte porque hay mucho para imitar a Ana, ¿sí? Porque hoy en día hay mujeres que están esperando. A mí me ha tocado muy de cerca porque una de mis hijas era estéril y llegada a cierta edad sabía que tenía que, que ya no le quedaba para intentos, ¿sí? Se recurrió a la ciencia, 1 intento, 2 intentos, y todo eso sabemos que sale mucho dinero, ¿sí? Si no, las mujeres no se pueden embarazar por vías naturales, ir a ese tratamiento para engendrar sale mucho dinero. Mi hija y mi yerno gastaron lo que no tenían para tener ese hijo porque ya la edad de mi hija ya estaba pasando, ¿sí? Para la maternidad. Y Dios obró. Así que Dios nos tocó muy de cerca. Esto que pasó con Ana nos tocó muy de cerca. Cuando ella dejó de intentar con los tratamientos, con la ciencia, mi hija se embarazó. Y mis 2 nietitos chiquitos son 2 milagros. 2 milagros, pero verdaderos. Porque ella no pudo embarazarse apoyada por la ciencia. Y lo hizo en forma natural, después de hacer años intentos en forma natural, años intentos con la ciencia y no lo pudo tener. Así que imagínense, hermanos, yo les animo, porque esto pasó en la época de Ana, imagínense, sigue pasando hoy día. Hay personas, también tengo otra hija de que decidió no ser madre, así que también es respetable, pero que sea una decisión es muy diferente a que deseen tener hijos y no lo pueden. Así que yo animo a esas madres, esas personas, esas mujeres que están deseando ser madre, que si es el propósito de Dios, se va a cumplir.
Dios cumplirá su propósito en mí. Así que les animo, y si tienen alguien en la familia que lo está intentando, que le cuenten este milagro que Dios hizo en una de mis hijas y pudo tener esos 2 hijitos que son muy chiquitos y son realmente un milagro. Todos los niños para mí son milagrosos, porque el engendrar es un milagro, el dar a luz es un milagro. Y después cuando los ves que te envuelven loco acá, decís, no es un milagro. Pero bueno, sí, pensémoslo de que sí, son un milagro. Los hijos son un milagro. Así que le dejo 2 o 3 puntitos que tengo anotado acá. Ustedes verán que yo leo mucho. Sí, saben que yo hace muchos años hacía radio y yo me hacía la nota y ¿saben qué? Ponía hasta el saludo. Cuando comenzaba el programa ponía hasta el saludo, porque yo no sabía, cuando el que me ayudaba me daba la señal de que comenzara a hablar, no sabía si me iba a salir. Entonces yo apunto mucho, yo escribo todo, ¿sí? Así que por eso me van a ver leer mucho. Y les recomiendo, lean todo el capítulo 1, porque yo leí 2 o 3 versículos nada más, y el comentario está para todo el capítulo 1. Dejemos nuestra aflicción delante del Señor, ¿sí? Imitación de Ana. Creer que Dios escucha nuestro pedido, nuestra oración. El Señor lo escucha. Tenga paciencia. Si es la voluntad de Dios, en algún momento se va a cumplir. Y después, una tercera, convicción de que si es su voluntad, es lo que le dije anteriormente, se va a cumplir, ¿sí? Así que, bueno, yo quería dejarle esto, que me gusta mucho la historia de Ana, sobre todo también porque habla de la lactancia, ¿sí? Que yo apoyo mucho a la lactancia materna, siempre la lactancia materna. ¿Por qué? Porque es algo natural, porque acá está hablando, mire, un versículo que dice, cuando lo destetó, lo llevó a la casa de Jehová a su hijo Ana. Así que mire si será importancia la lactancia materna, ¿sí? Y hay un recuerdo que les voy a hacer. La primera semana de agosto es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Así que miren qué importante que es la lactancia materna, que mundialmente se recuerda. La primera semana de agosto, la Semana de la Lactancia Materna. Así que a todo lo que ustedes conozcan, recomiéndenlo. Si hay alguien de la familia, si alguien cercano, ¿sí? o no, o amigos o conocidos, recomienden la lactancia materna, ¿sí? Que es lo mejor para una criatura, para un recién nacido y después hasta los 2 años. Bueno, eso quería compartir con ustedes. ¡Que Dios los bendiga!